hablábamos de educación, de Sí. oportunidades para el sector estudiantil, el sector joven, que llega del interior a la capital y se encuentra con escasas probabilidades de poder progresar en materia profesional. También hablabas de la mega evasión y ahora se habla de la falta de libros de lectura en instituciones educativas de gestión oficial. Claro, lo que habían pedido, ¿no? En un principio, y formaba parte del paquete de promesas del Ministerio de Educación, el de la provisión de 3 libros en particular: matemáticas, literatura e historia. Historia. Y al parecer, como no están recibiendo los alumnos, no están recibiendo los estudiantes estos materiales académicos, decidieron nuevamente protestar. ¿Cuál al parecer la respuesta del Ministerio? Que recién a mediados de año se estarían imprimiendo todos los libros. Exacto, pero allí hicieron una aclaración desde el Ministerio de Educación. Dijeron que nunca fue una promesa de las autoridades académicas del país entregar estos libros ni bien empiece el año lectivo, porque no le daban los plazos, ya que se tiene que llamar a licitación. Estamos hablando de una inversión, según dijeron las autoridades del MEC, de 8 millones de dólares. Y según manifestaron, hubo inconvenientes de vuelta con el proceso licitatorio. Por esto es que recién para mayo o junio estarían contando con estos materiales y a partir de allí hacer la entrega como corresponde. Por supuesto, los plazos del MEC no son los mismos plazos que pretenden los estudiantes del nivel secundario y hoy protestaron al respecto. ¿Estos quiénes son? Pregunta la gente. Y lo más prudente pregunta dónde van. Y lo más prudente pregunta dónde van. El Colegio Alvarín fue uno de los que inició las sentatas estudiantiles nuevamente este año. Afirman que no pueden esperar a mitad de año para recibir los libros que deberían haber sido entregados en el kit escolar. Porque los kits escolares capaz y lleguen a la gran mayoría de los estudiantes, pero no le llegan forma. Si le llegan forma, no está de acuerdo a las necesidades que tienen, su énfasis o el estudio en el que se está formando. A mitad de año ya termina, al segundo o tercer día ya se rompen y por eso, calidad en el estudio, una mayor democracia en los colegios, educación de calidad, inclusiva y para todos. Hablan además de un método más democrático para la selección de representantes estudiantiles. Hay muchos colegios en el que la dictadura sigue en pie. Y entonces los directores no le dan participación al estudiante, como que ellos son la autoridad y el estudiante es un empleado más para ellos. Expresaron que continuarán con las marchas en tanto sus reclamos no sean oídos.